Bueno, bienvenidas a todas. Seguimos aquí con el curso de Metafísica y Neurociencia. Los libros en los que me baso para desarrollar estas actividades es Metafísica y Neurociencia de Diego Estancampiano. También hablo cosas de Neurociencia del Cuerpo de Nazaret Castellanos. Y este libro también he hablado un poquito de cuando hablamos de la gratitud y de las emociones, también he tomado algunas cosas de... ¿Pero eso está en inglés? Sí, este libro está en inglés, pero bueno. Los de Nazaret Castellanos están en español, por si... Y es en librerías, ¿no? ¿Cómo? ¿En librería o lo tiene...? No, aquí no lo tengo, pero en las librerías lo puedes conseguir, y si no en Sí. ebook también se consigue. En la casa del libro está el de Nazaret Castellano. Seguro. Sí, vamos a ver, nosotros lo hemos comprado. Bueno, feliz año 2024. Antes de empezar con Metafísica y Neurociencia, quería contarles unas pequeñas cosas de este año para que estemos un poquito más conscientes de las energías que se van a mover este año, que un poquito Ana ya me estaba ahí preguntando al respecto de eso, ¿no? Este año, digamos que cada año tiene una energía especial, por decirlo así, y este año es cuarto rayo. Digamos que hay más, ¿cómo decirlo así? Hay más energía en el ambiente como para que uno trabaje más fácilmente la energía de cuarto rayo, ¿no? Las cualidades. Entonces, las cualidades del rayo blanco, ¿cuáles son? La pureza. La pureza, La ascensión. la ascensión, La armonía a través del conflicto. la armonía a través del conflicto, belleza también, Sí. y arte, está Bueno, relacionado con la lo belleza y comparo el arte. con la impecabilidad, lo que es impecable, lo que es Puro también, por puro, eso, la ¿no? pureza. La pureza muchas veces uno no lo... yo lo asocio mucho con la pureza del... de, por ejemplo, Inmaculado, ¿no? inmaculado, exactamente, Inmaculado. gracias. Sí. De mantener una idea inmaculada. Muchas veces uno lo representa en algo físico, pero principalmente se lleva al terreno mental cuando uno tiene una idea, que no dejes que eso se ensucie con tus propios medios, tus propios pensamientos o las cosas que te dicen de fuera, ¿no? Que trates de mantener eso inmaculado es lo que hace que muchas veces logremos, por ejemplo, un objetivo que nos fijamos o que esa idea la podamos llevar a la... Limpita hacia adelante. Que Exactamente. te lleva a la ecuanimidad, a ser coherente, porque al ser impecable es tan pura que tú necesitas que sea, que por ella misma se protege. ¿Entiendes lo que te Sí, digo? sí. Cuando tú no le metes ningún pensamiento negativo que No va en entra, contra de esa no idea, entra. eso está protegido. Está Totalmente. representada por el rayo blanco. Sí, la disciplina también, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquito las energías que se trabajan. La armonía a través del conflicto se refiere a que muchas veces eso, tenemos un conflicto o una situación a resolver y cómo tratar de mantenernos armónicos dentro de eso, ¿no? Eso muchas veces nos enseña a estar armónico frente a cualquier situación. Evidentemente uno no es que vaya buscando el conflicto en absoluto, pero hay situaciones en las que a veces aparecen situaciones que uno tiene que tratar como de mantenerse. Eso, muchas veces uno ve ahora mismo en la tele conflictos fuera, que no sé qué, que las noticias, y uno tiene que tratar de mantenerse dentro de lo que cabe positivo dentro de toda esa situación, ¿no? Yo tenía un conflicto en mi casa, por no alargar ni que esa ni y he perdido la paciencia, he perdido la armonía. ¿Qué hago? Buena pregunta. A lo mejor trae armonía, ¿no? Que por cierto tengo un dolor y yo creo que es tensional. Claro, claro, de estar tensionado. Y tratar de armonizar la situación, tratar de hablar. Y esto tiene mucho que ver también con la asertividad muchas veces en la comunicación. Entonces, si el conflicto es con personas, tratar de asertivamente intentar hablar la situación y tratar de, ¿no es cierto?, entenderse por ambas partes y tratar de
solucionarla, tratar de explicar, mira, esto es lo que me pasa, a ver qué podemos hacer. Pero en ese caso, cuando no se llega a un consenso, ¿sería mejor el rayo verde por la sanación? El rayo verde con la sanación siempre es bueno, siempre, siempre. Pero bueno, ahí que se hace es muy general. Se pueden hacer decretos, uno tratar de mantenerse siempre pensando en positivo, tratando de ver también por qué ha sucedido eso, qué parte uno le toca trabajarse, qué parte tiene que poner límites con los demás. Y sobre Con todo, el rayo violeta la y sobre todo transmutación. eso, rayo violeta. Sí. Lo que pasa es que el rayo violeta uno puede hacer decretos de rayo violeta, pero el máximo rayo violeta es justamente ver esos arquetipos negativos que uno está llevando a cabo y tratar de cambiarlos o transmutarlos. Ese es realmente el rayo violeta, ¿no? Yo aquí estoy siendo, no sé, muy negativa o le hablo mal a esta persona o lo que sea y tratar de cambiar eso, ¿no? Gracias. Ánimo. Pero justamente esto es justamente aquí aprendemos herramientas para que uno, no es que no se te van a presentar situaciones, pero porque uno las pueda afrontar un poquito mejor, ¿no? Y que uno esté... Y sobre todo distanciarte del problema y verlo desde una perspectiva para no sentirte implicada porque puedes perder los papeles. Sí, hay que tratar Y de te siempre confunde con el problema en sí. Claro, pensar siempre que es al final que es una apariencia, que todo se va a solucionar. ¿no Sé es que es cierto? difícil, pero lo primero es Es eso. un trabajo, sí, es Eso un trabajo. Y lo importante es justamente lo que aprendemos aquí es lo que hacemos con el aprendizaje aquí. No sirve de nada muchas veces dices, bueno, la armonía, y luego te olvidas, justamente es trabajar eso, la armonía en las situaciones que se nos presentan, ¿no? Bueno, para aprender y lograr, digamos, nuestros objetivos es importante planificarse y ordenar prioridades. Diego hace mucho hincapié muchas veces en las actividades de principio de año de hacer una planificación, es decir, uno se puede planificar el año en cuanto a, bueno, cuáles son los objetivos, aprender esto, aprender lo otro, o hacer tal cosa, o aunque sea un objetivo pequeño, pero ¿y cómo puedo llegar a eso, no? O sea, meditando, yendo a clase, lo que cada uno, pero una planificación escrita siempre ayuda más. Bueno, un poco es lo que hemos hecho con la carta de fin de año, muchas veces con la carta de Navidad, ¿no? Pero es importante. Y esto era lo que hablábamos antes. Al respecto de la pureza, recuerden que en nuestra mente tenemos que hacer el trabajo de que no haya dudas. Por ejemplo, no sé, muchas veces la gente dice, bueno, voy a ir a clase si puedo, yo qué sé. Eso quiere decir que no está dentro de tus prioridades y que le estás dejando al universo que te ponga un montón de situaciones que pueden surgir por las cuales tú no puedes asistir. No, si yo voy a clase, yo voy a clase y todo lo demás lo voy a resolver para estar ese día ahí, ¿no? Esto se aplica evidentemente a cualquier cosa en nuestra vida, ¿no? Que alguna vez puede surgir una cosa de fuerza mayor, bueno, puede pasar, pero no tiene por qué, y en todo caso esas son las excepciones, no son la norma, ¿no? Entonces, es importante. Bueno, y esto era lo que les decía antes. Entonces, digamos que el patrón electrónico, que es algo que representa la energía, digamos, de este año, es la pirámide, que está muy relacionada, uno la relaciona ahí nomás con Egipto, ¿no? Porque Egipto es un país de rayo blanco. Y la pirámide, digamos, que son 4 lados que se unen arriba en un punto, y en definitiva, no sé qué les parece que pueden representar estos 4 lados unidos en un punto. El Santo Aliento. ¿El? El Santo Aliento. El Santo Aliento, bueno... O sea, 4, ¿no? El emocional, mental. Los 4 cuerpos. Exactamente. Los 4 cuerpos. Los 4 cuerpos, los 4 cuerpos, el físico, el etérico, el mental y el emocional, todos enfocados en un punto que es el ser, ¿vale? Rubén explica en uno de los libros, en el libro de Egipto, que la pirámide de Giza, por ejemplo, tiene como representa al estudiante de pie, porque tiene 2 cámaras, 2 cámaras principales, que le llaman uno la cámara de la reina y otro la cámara del rey, pero en realidad no quiere decir que esos hayan sido los nombres originales, son nombres que se le ponen ahora.
Cámara, perdona, ¿a qué te refieres? ¿A 2 habitaciones o algo? A 2 habitaciones que hay dentro de la pirámide. Y esas habitaciones representan, digamos que la base representa los 4 vehículos inferiores, que era lo que recién hablábamos, que tienen 4 lados. La primera cámara representa el alma o la conciencia, y la cámara superior representa al ser, ¿no? O al espíritu. Entonces es como nosotros, ¿no es cierto?, de pie, tratando de enfocar nuestras energías hacia el ser, en vez de hacia los vehículos inferiores. Que sería como un mapa de la presencia yo soy, ¿no? Efectivamente, pensé en ponerlo en la presentación, pero al final no lo puse, pero sería exactamente lo mismo. Aquí el cuaternario inferior, el alma y el ser, que siempre se representa como un punto o un círculo de luz. Es la representación. Muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos para trabajar en el 2024, además de todo lo que vayamos aprendiendo en las clases y tal. Y hay un vídeo de Diego que fue el que dio a principios de enero, que ahí lo pueden repasar mucho más esto en profundidad, por si lo quieren ver. ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver qué tal Egipto y el rayo blanco. Bueno, seguimos con neurociencia. Yo el cartel ya se los mandé, ya tienen las fechas de todos los meses, ¿vale? Y así que le vamos a dar caña. Nos habíamos quedado en la actividad pasada, habíamos hablado de las emociones y de los sentimientos. ¿Se acuerdan cuál era, digamos, la diferencia entre emoción y sentimiento? La emoción es más visceral. La emoción viene de los emotio, impulsos. y Sí. viene del impulso. Del impulso, Bien. ¿sabes? Y el sentimiento es algo que está como, considero que pertenece al cuarto chakra, chakra verde, y tiene un asentamiento de más peso, no sé cómo explicarlo. Sí. Siente en el cuerpo. Digamos, Un sentimiento. las dos cosas. El sentir. Sí, las dos cosas se sienten en el cuerpo, pero la emoción es algo que te surge, lo que dice ella, un poco visceralmente, ¿no es cierto? Es lo que primero surge cuando uno percibe algo de su alrededor, ¿no es Sí. cierto? Por eso se llaman reacciones psicofisiológicas, tienen que ver con lo que vemos alrededor, y la emoción es Que lo a primero que veces surge. no te cuesta trabajo controlarla. Sí, y gestionarlas más que Sí. controlarlas, ¿no? Y el sentimiento sería lo que nosotros, cuando tenemos una emoción, vamos como digiriendo esa emoción y generamos un sentimiento. Sería algo más a larga escala, si se quiere. Sí. ¿Y qué pasa? Dependiendo cómo nosotros gestionemos la emoción, vamos a construir un sentimiento, ¿vale? Sí. Frente a una misma situación, una persona puede construir un sentimiento de enojo, de odio contra otra persona, o puede tratar de ser comprensiva y construir un sentimiento de compasión o de transmutación, ¿vale? Entonces depende de la persona qué haga con estas emociones, ¿vale? Por eso el sentimiento es como, no sé si, una manera de planificar sentimentalmente cómo vas a recibir tú ese impulso Sí. que tienes, ¿verdad? Y el Puede impulso ser, te ¿no? va a salir igual. El impulso no podemos mucho gestionarlo. Es decir, uno ve algo y te enoja de primeras. Ahora lo que tú puedes gestionar es esa sería la emoción. Sí. Tú puedes gestionar esa emoción para no insultar a esa persona, por ejemplo, y bueno, respirar 10 veces, tranquilizarte, tratar de ponerte en el lugar del otro, etcétera, y construir un sentimiento diferente, ¿vale? Entonces esa es la primera diferencia. Esto es importante porque en el cerebro, cuando algo pasa a nuestro alrededor, se liberan muchos químicos, que es la emoción. Y luego uno ya va trabajando para que el sentimiento no sea de quererle romper la cabeza siempre, o de enojo, de rabia, sino que sea un sentimiento diferente. Es aquella frase, no somos lo que sentimos ni lo que pensamos, somos lo que hacemos con esos sentimientos y pensamientos. Efectivamente, Se me quedó. somos lo que creamos Con eso. con esas emociones, generamos unos sentimientos. Somos los sentimientos, por ejemplo, que creamos. Somos las rutas neuronales que nosotros creamos. Entonces realmente elegimos esos sentimientos, somos conscientes de elegir esos sentimientos. Sí, lo ideal sería que Decidimos qué Claro, hacemos claro. con esa emoción. Claro, nosotros podemos decidir qué hacer con esta emoción. Sucede
que si nos lo hubieran enseñado desde pequeños estaríamos decidiendo qué hacer con nuestras emociones. Esto hay que hacerlo de grande, y hay cosas que uno ha decidido y cosas que no. Pero nosotros conscientemente podemos decidir y gestionar de alguna manera y construir un sentimiento acorde a lo Es que son. todas las emociones vienen dadas por las rutas neuronales que tú tengas. Sí, ahora lo vamos a ir viendo. Es un complejo de todo. De todo. Ya vamos a ir viendo. Sí. Entonces, de los cerebros que hemos visto, el más básico era el atávico. Luego estaba el límbico, que recuerden que esto es un dibujo muy muy básico, pero bueno, este es el sistema límbico que está relacionado con qué es lo que el sistema límbico que gestiona Las emociones. las emociones, efectivamente. ¿no? ¿Qué era lo de la nariz? ¿Qué me querías Cuando decir? respiras algo también. Bueno, ya vamos a eso. Y el córtex es lo que gestiona más lo racional, ¿no? Pero hoy vamos a ver un poquito el límbico y todo lo relacionado con las emociones, ¿vale? El sistema límbico relaciona muchas partes del cerebro. Piensen que todas las cosas que nos despiertan una emoción, es decir, el sistema límbico es como que es un sistema complejo, ¿vale? Pero está aquí, pero se relaciona con muchas partes del córtex y de lo que viene de fuera también, ¿no? Si uno se pone a pensar todas las cosas que te pueden despertar una emoción, ¿qué cosas se les ocurren que nos despiertan emociones? Una película. Algo que uno ve, una película, algo que uno escucha, Si veo que están matando un perro. algo que eso sería como una situación, algo que uno ve o escucha, Todo lo que se puede captar con los con cinco los sentidos. ¿Qué más? Algo que uno piensa, Un olor. un olor. Por eso decía que por el efectivamente. sistema límbico. Sí, porque lo que vamos a ver ahora Se va es que, directo, se va claro, directo. va directamente al sistema límbico. No y te puede pasa, hacer recordar a tu abuela, a tu. sí, no pasa por otras partes del cerebro y es directo. Por eso la nariz. Sí. Efectivamente. Bueno, me sale. Por ejemplo, movernos también, mover el cuerpo, sentir, todo eso nos genera emociones. Entonces, está relacionado con partes motoras de nuestro cuerpo, con partes de la memoria, con un montón de cosas. Evidentemente, el sistema límbico es una red de neuronas y está relacionado con las emociones y también con la memoria y el aprendizaje. Ahora vamos a ver cómo. Fíjense qué interesante. Según la sensación de dolor o placer que genera un estímulo, el sistema límbico valora que algo debe ser aprendido o no. ¿Vale? Si algo debe ser, digamos, recordado o no. Se recuerda más bien lo que nos gusta. ¿Vale? Entonces, por eso es que es importante una motivación o algo que te emocione para aprender. Por eso es muy difícil aprender machacándolo. Oh, tengo que aprender, nos cuesta un mogollón. Ahora, si hay algo que nos entusiasma, que nos gusta o que nos despierta curiosidad, por ejemplo, el sistema límbico tiene ahí una emoción y dice, bueno, esto está guay, lo vamos a guardar y lo vamos a aprender cómo hacer. ¿Vale? Por eso es tan importante el estímulo en la educación, por ejemplo, para que los niños se vean estimulados y aprendan. Yo lo estoy experimentando con el Duolingo. Estoy Con el pica, inglés. pica. Con el inglés, ¿no? Pero, Estás Sí, aprendiendo todo. ¡Ay, qué bueno! Pero- Estás ahí motivada y Sí. estás aprendiendo un montón. Me llevo ya 50 y tantos. pero Sí. vamos a ver, el sistema límbico gestiona si una cosa es buena o mala, pero eso es también parte del córtex, ¿no? Porque es racionalizar. No, yo no dije que fuera buena o mala. Yo dije una sensación de dolor o placer. Sí, Eso es, Emoción. eso es emoción y sensación, no pasa por el córtex. No Pero- es que sea bueno o malo. no, pero Haciendo no lo crítica. racionaliza y decir con esto me quedo y con esto no. A ver, esto es digamos que uno puede racionalizar y puede aprender a la fuerza, que era lo que estábamos hablando. Uno dice, bueno, esto me lo tengo que aprender porque tengo que aprobar un examen y te lo aprendes. Pero como que un poco te cuesta. Y cuando pasas el examen, te olvidas de la mitad de las cosas. ¿O no? Sí. Ahora, cuando algo te gusta, De las tres Te- cuartas partes. te lo aprendes así. Sí. Obviamente sí se puede hacer el esfuerzo racional de aprender algo, pero es mucho más sencillo y te va a quedar mucho más internamente fijado
si eso te gusta, te entusiasma, te emociona. Uno de hecho se acuerda de las cosas que muchas veces te emocionan, porque uno tiene algunos del pasado. Uno se recuerda algunas cosas y otras no las recuerda. Sí. ¿Qué recuerdas? Lo que te impactó muchas veces emotivamente. No lo que pensaste que era bueno para el futuro. Esto me lo tengo que acordar porque es bueno No. para el futuro. No. Te acuerdas muchas veces de lo que te impactó emocionalmente. Y ahora vamos a ver que de hecho uno se acuerda más de las cosas buenas que de las malas. Pero ¿y si te impacta negativamente, no te crea una ruta? Y, a ver, cuando, sí, depende. Porque, por Porque ejemplo, se esto se te puede cristalizar esa negatividad. ya lo vamos a ver más adelante. O ese... Si es una situación de mucho estrés, el cerebro lo que hace es liberar mucho cortisol, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú en vez de estar contenta y feliz y emocionado porque vas a aprender algo, de repente tu cerebro se siente en peligro, libera mucho cortisol, y cuando hay mucho cortisol en el cerebro, al cerebro le cuesta guardar la información. Por eso, por ejemplo, a personas que, yo que sé, que han sufrido un... Colapso. Sí, o algo, o un shock de Shock. algo, esa persona no recuerda bien qué pasó. Por eso las víctimas de ciertas situaciones tergiversan un poco. O tiene lagunas mentales. Claro, y no es que sea a propósito, es que el cerebro intenta no recordar eso. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros, como la gente como se queda impactada con eso, piensa en eso y luego creas una ruta neuronal, que es lo que tú dices, gen, relacionada con esa situación negativa, pero quizás ya no es como realmente sucedió, sino como algo que te vas imaginando Lo que y has creado tú mismo. lo que has creado tú mismo. Que eso pasa con muchas cosas, pero más con las cosas que son desagradables. Por eso muchas veces pensamos en el pasado y pensamos, ay, qué bonito el pasado, qué bien, la infancia, la adolescencia. Y nos olvidamos de todos los rollos mentales y todo lo que sufríamos en la adolescencia. Y nos quedamos con lo bonito. Porque el cerebro es así. ¿Vale? Dime. Pues yo leí no sé dónde que era todo lo contrario, que el cerebro memorizaba lo negativo como mecanismo de defensa. Pero eso no es memorizar, eso es otra cosa. Es que el cerebro tiene otro mecanismo, que ya lo vamos a ver también, Pues, y perdona, no, pero que está todo relacionado. No te dejemos ¿Qué? ni trabajar. Que lo que hace es, pero eso no es memorizar, es como adelantarse al acontecimiento. El cerebro siempre está pensando que las cosas pueden ir mal. ¿Por qué? Estar alerta. Exactamente. Para huir o para... Exactamente, para sobrevivir. Porque el cerebro no quiere ni vivir ni ser feliz. El cerebro quiere sobrevivir. Sí, ¿Vale? así lo Entonces, el cerebro, ¿qué hace? Piensa en que las cosas pueden ir mal. Y entonces, si van mal, ¿qué puedo hacer yo para escaparme de eso o sobrevivir a eso? Entonces, no es una cuestión de grabar el pasado, sino de adelantarme al futuro. ¿Vale? Eso, claro, en algunas situaciones es positivo, digamos. Imagínense cuando uno vivía en las cavernas y decía, bueno, el cerebro estaba pensando, bueno, no salgas ahí, que hay leones, hay tigres, no sé qué. Y Tyrannosaurus Rex. Sí, por suerte no, tiranosaurios con humanos no llegaron a convivir, pero más o menos. Ahora uno se adelanta a las situaciones y dice, bueno, y si esto va mal, ¿qué puedo hacer? Digamos, uno puede prever ciertas cosas, pero el cerebro tiene la tendencia a fijarse en lo malo. Por eso es que vende tanto las noticias negativas. Por eso me ha chocado cuando has dicho que... Que guarda lo bueno. Eso. Claro, pero eso es, digamos, para Como prever, mecanismo de defensa. efectivamente, para prever el futuro y adelantarse y sobrevivir. Pero respecto del pasado, guardamos más lo bueno que lo malo. Entonces, claro, tenemos ahí el pasado era mejor, el futuro es un desastre. Si uno entra en esa... Es que es como si fuera los anticuerpos, y cuando te llega una situación que el cerebro recuerda o ya ha vivido, lo que sea, por eso decimos muchas veces esa expresión, si yo volviera atrás, Claro, yo no haría esto, yo no haría lo otro. Claro. Pero esos son los anticuerpos que tiene el cerebro. Pero cuando uno ya lo sabe y uno intenta vivir en el presente, ya te vas como
liberando un poco de eso. Es decir, tu cerebro va a seguir haciendo eso, pero uno ya vas disfrutando más del presente, vas estando más aquí en el ahora, no tienes tantos niveles de cortisol, sino que tienes más otras cosas que te hacen sentir bien, entonces uno ya no cae tanto en ese mecanismo. Pero hay que conocerlo para intentar no escaparse, pero sí saber con lo que uno cuenta, ¿no? ¿Vale? Esto es lo que estábamos hablando. Entonces, el sistema límbico es una estructura que está entre la parte atávica y la parte del córtex de fuera, que tiene algunas partes que ahora las vamos a mencionar. Lo principal es la amígdala, que lo habrán sentido mencionar muchas veces. El bulbo olfativo, que recién era lo que hablamos, es parte del sistema límbico, y al no pasar por otras partes del cerebro, directamente nos lleva a recuerdos, por ejemplo, instantáneamente. El hipocampo, bueno, algunas partes que vamos a ver. Por ejemplo, una de las estructuras que está relacionada con el sistema límbico es el tálamo, y esta parte funciona cuando percibimos algo del exterior. Era lo que estábamos hablando antes. Cuando vemos, escuchamos, todas esos estímulos pasan por el tálamo, excepto el olfato, porque el olfato va directamente al sistema límbico, ¿vale? Entonces estas cosas se puede considerar que está relacionado con el límbico porque esas cosas nos despiertan emociones, ¿vale? Luego tenemos el bulbo olfatorio, que justamente está ahí, y es lo que es un sistema, digamos, muy antiguo, por eso es que está directamente en el límbico. Y esta información, al no pasar por el tálamo, nos despierta una emoción muy, muy rápido, ¿no? Que era lo que hablábamos antes, un olor que te hace acordar a tu abuela o algo así, está en el límbico. Y luego está el hipocampo, que tiene esta estructura y por eso le pusieron de nombre hipocampo, ¿vale? Pero se pasa un caballito de mar, Eso. ¿eh? Este es un caballito de mar, Eso. este es un pedazo de hipocampo. ¿Y por qué no ha puesto caballito de mar? Porque tienen la misma forma más o menos. No entiendo tu pregunta. O sea, le pusieron hipocampo a esta parte del cerebro porque tiene más o menos la misma forma que el hipocampo o caballito de mar. Ah, que también se llama hipocampo. Es hipocampo, hipo caballo. Claro, el caballito de mar también se llama hipocampo. Ah. Por eso no le veía Claro, relación. ya entiendo. Entonces, esta parte está relacionada con la memoria. Y participa en el aprendizaje porque pasa la memoria de la memoria de una cosa de corto plazo, en esa estructura se pasa, digamos, a la memoria de largo plazo. Ahí es cuando entra la decisión de esto lo grabo, esto no lo grabo, ¿vale? Y evidentemente está relacionado con nuestras emociones porque nos emocionamos de acuerdo también a lo que recordamos. Por ejemplo, si algo nos ha pasado y lo recordamos, nos puede despertar más emoción. Ustedes piensen en una película. Uno se emociona muchas veces cuando algo te hace acordar algo que te ha pasado. Entonces, ¿qué sucede? Uno ve eso, esa información pasa por el tálamo y viene al hipocampo. Y en el hipocampo dice, ay, esto me recuerda a mi abuela. Y eso te genera una emoción y te salen lágrimas por los ojos. Pues entonces yo soy extraterrestre, porque yo me harto llorar con ET. Bueno, pero tal vez te hace acordar a tu infancia o te hace acordar a la ternura de... es un extraterrestre, quizás has visto un extraterrestre pequeña. No, pero de acuerdo a lo que uno recuerda, es que uno se emociona más con una cosa o con otra, ¿no? Y todo eso pasa en nuestro cerebro en un momento. El hipocampo, cuando habla de la memoria de corto plazo a largo plazo, es espontáneo que tú vayas recordando cosas y a largo plazo, o puede suceder que te pase algo en el cerebro y hagas que esa memoria a largo plazo se corte. A ver, yo estoy hablando de una situación normal. Si sucede hay gente que tiene accidente, que se golpea o que tiene una enfermedad, todo esto cambia y ya no funciona adecuadamente. Hay gente que pierde la memoria a corto plazo, hay otra gente que la pierde a largo plazo, le quitamos poder, no
no nos vamos a Le enfocar en ello. le quitamos poder, pero por ejemplo, una de las enfermedades que afecta al hipocampo es el Alzheimer. El Alzheimer. Claro, entonces, Vale, vale. digamos que todo esto es en un funcionamiento normal, pero luego hay afecciones y debido a esas afecciones muchas veces se han descubierto funciones del cerebro, porque claro, alguien que no le funciona algo, muchas veces lo han estudiado y, por ejemplo, alguien que le pasa algo y algo no le funciona y ven qué parte no le funciona y ven qué parte de su actividad no le anda bien. Entonces esas cosas, bueno, esos estudios han ayudado a entender mejor la... Sol, el hipocampo es bueno de leer y esas cosas, sobre todo cuando uno tiene una edad. ¿Se reactiva más esa parte o no tiene nada que ver? Digamos, el hecho de trabajar, por ejemplo, la memoria y hacer ejercicios de activo. memoria y tal, sí, es bueno porque uno sigue, digamos, utilizando, es como la musculatura, ¿no? Sigues utilizando esa musculatura, probablemente no se hace en el hipocampo, cuando uno lee, estudia, etcétera. Muchas partes de las rutas neuronales las sigues utilizando y eso es bueno para que no se evitar el deterioro del cerebro. Activar cerebro, ¿no? Claro, claro. Mientras uno La más lo parte activa, creativa y la está. parte analítica, ¿vamos? Sí. O por ejemplo, personas que se relacionan poco con otras, o sea, que hablan poco y eso también tiene que ver con todo eso, ¿no? Sí. Bueno, eso dependerá de la personalidad de Claro. cada uno y de cómo Pero cada cuando tú uno... interactúas en una cosa, en otra, el cerebro tiene ahí pum Eso te trabajando. ayuda. Sí. Ahora si son de estas de que están en casa y no hablan con nadie, también eso, esa ruta Y neuronal, Pero digamos, eso no tiene ¿no? nada que ver. habrán algunas rutas neuronales que no las estarán utilizando y estarán utilizando otras, porque quizás leen o hacen muchos ejercicios de memoria y quizás una persona que se acuerda de todo y sabe un montón de historias, pero no utiliza sus rutas neuronales de relacionarse con otras personas. Entonces, bueno, yo diría que para mantenerse sano como todo, un poco de todo. Pero de hecho los gurús están aislados y son los que más te pueden, o sea, te dan una enseñanza y están aislados de lo que es el mundo, los ermitaños. Pero ellos Sí, también Más, pero digamos, el estudio, o sea, el estudio en el mundo occidental a día de hoy no va por ese lado, va por el lado de estar con... de la con el resto de relación, gente y de la de- relación y de la interrelación. Sí, sí, sí. Después hay una zona que es el núcleo accumbens, que es donde se libera dopamina cuando sentimos placer. La dopamina está relacionada siempre con el placer o con las cosas que nos gustan. Esto implica que nos lleve a querer repetir algo que nos produce placer. Por eso cuando uno siente placer con algo, quiere repetirlo, ¿no? Lo interesante que escuchaba yo en una charla es que esto se puede, digamos, que entrenar. Es decir, uno a veces siente placer con determinadas cosas, pero tú puedes hacer que te dé placer algo que quieras que te dé placer. Es decir, por ejemplo, ¿cómo? Mírala. Un helado, bueno, eso está fácil. Pero por ejemplo, tú dices, bueno, yo quiero que me dé placer estudiar, ¿no? Entonces, bueno, tú te sientas, te pones tu música, te pones en un lugar que te guste, haces cosas para que eso te genere cierto placer. Y entonces, o por ejemplo, otro ejemplo, me anoto cosas que tengo que hacer en una libreta y cuando las hago, las tacho. Eso al cerebro le da placer. Entonces el cerebro después que dice, ay, vamos a hacer esta tarea, así la tacho de la lista, ya no la tengo ahí pensando. Entonces eso te ayuda a tachar cosas y hacer cosas, ¿no? Entonces uno puede, digamos, un poquito sabiendo esto, entrenar cosas que nos den placer. Pero esto es normal, las cosas que nos dan placer las queremos repetir. Yo eso lo veo un poquito asociado, bueno, en mi percepción, ¿no? Por lo que has dicho de tachar, la curiosidad, la persona que tiene curiosidad, inquietud, eso le puede ocasionar a esa, no ansia, sino a buscar ese placer. De descubrir, por Exacto. supuesto, por supuesto. Entonces eso por le supuesto que sí. produce un estado físico y psíquico de placer. Sí, sí, sí. Y es bueno y es necesario. No poder, a ver, también necesitamos otras cosas, ¿no es cierto? Pero es bueno darse los espacios de placer, porque el cerebro al liberar dopamina, al sentirse relajado, al sentirse en un estado bien, por ejemplo, baja los niveles de estrés, de cortisol,
Entonces, por eso, por ejemplo, tener sexo es tan bueno. ¿No? O cosas que te den placer es bueno porque bajas los niveles. Sí, pero eso no conviene tacharlo de la lista. ¿Cómo? Que eso no conviene tacharlo de la lista. Una vez, pero a la semana siguiente le pones de nuevo en la lista. No, al día siguiente. Al día siguiente, me parece muy bien. Por ejemplo, gente que sufre adicciones, yo escuchaba en una charla, que es porque en esta parte del cerebro no liberan adecuadamente la dopamina y necesitan como emociones muy fuertes para liberar dopamina. Entonces necesitan tomar mucho alcohol o no sé, conducir un coche muy rápido o comer mucho, ¿no es cierto? Y eso, O hacer deporte de alto riesgo. alto riesgo, o jugar, por ejemplo. Esas cosas es porque esto no funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo esto también se pueden evitar problemas. Dilo, no me mires más. Y fumar. Y fumar ahí, te lo tienes que trabajar ahí en núcleo acumbe para que... El chocolate. Porque me estás mirando y estás intentando no decirlo. Mira, yo no me puedo callar. Yo tengo una inquietud, tú sabes que a mí estos temas me fascinan. Ujú. ¿Esto lo va a pasar por WhatsApp? Sí, se lo paso por WhatsApp, claro, así tienen Es que esto me Sí. encanta. ¿no? Yo muchas cosas las he sacado del libro de Dios, pero estas cosas la verdad es que también he investigado en otros lados, entonces yo se los paso, no se preocupen. Porque Después se van del a ir, hipotálamo. no me liar. ¿Qué? ¿Cómo? No, que se van a liar. Ah. ¿Quién se va a liar? No, yo me... Anda, cállate. No lo vamos a aclarar porque No, estamos lo digo por el tema de... Ya va. No, yo se los envío, no se preocupen. El hipotálamo es otra parte del sistema límbico y esta parte emite, digamos, muchas hormonas, pero también es cierto que dependiendo de emociones que uno tiene, emite más hormonas u otras. Entonces está todo muy relacionado, ¿vale? Y una cosa que nos suena mucho, la amígdala, ¿vale? Esta es una parte muy importante del sistema límbico y se activa mucho, en especial cuando tenemos emociones muy intensas, cuando estamos muy enojados o cuando estamos muy eufóricos o cuando estamos muy así, la amígdala está ahí, o cuando tenemos mucho miedo, por ejemplo, la amígdala está ahí liberando químicos a tope, ¿vale? Y es el que estimula el cortisol, ¿no? Al estar en una situación extrema. Digamos, el cortisol se libera mucho, está más relacionado con el córtex, Prefrontal. sí, Ah. y se libera más por cuestiones de estrés. ¿Qué sucede? Uno el estrés lo siente más por algo que tú piensas, o sea, evidentemente por algo que sientes también, sientes un miedo y te genera estrés, pero cuando tú piensas que estás en una situación de riesgo, Ujú. aunque tú no estés en ese momento no te esté doliendo algo, pero tú piensas que estás en una situación de riesgo, el cerebro libera cortisol. Y la interpretación de eso es más mental. Es como que tú ves, por ejemplo, un Vale. león Sí. y tú dices, el león me va a comer, voy a salir corriendo. Tu cerebro está ahí a tope con adrenalina y cortisol. En la vida ahora, que tengo que hablar con mi jefe, que no lo aguanto y tengo que solucionar esto, tu cerebro está a tope con cortisol y adrenalina, ¿vale? Entonces eso lo que genera es dopamina. Digamos, la amígdala. La amígdala, La dopamina es lo está- positivo, ¿no? sí, la Sí, amígdala el- está Sí. regida mucho por la dopamina, ahora lo vamos a ver, por la dopamina y la del sueño, ¿cómo es? La La melatonina. ¿vale? Melatonina. Todo funciona en todo el cerebro, ¿vale? No crean Sí. que el cortisol no va a la amígdala. Sí, Sí, ya, todo en- funciona en todos lados. Pero, digamos, hay, digamos, zonas en las que hay más predominancia de unas que otras, ¿vale? La amígdala, ¿qué pasa? En general está muy activa a nivel social, por eso hay mucha reacción, digamos, por eso muchas veces uno ve que la gente está como fácilmente enojable, ¿no? O como muy sensible. ¿Por qué? Porque estamos con la amígdala un poco a tope, o sea, estamos todo el tiempo con eso, con miedo, con inseguridad, con todas esas cosas te hacen que esto esté funcionando mucho. Por eso es perjudicial que eso esté siempre efervescente, porque es que el Exactamente. cortisol sale inmediatamente a través del estrés. Exactamente. Así que tampoco. Sí.
¿Qué sucede? Que en el pasado, por ejemplo, uno veía un bicho que te iba a comer y tú necesitabas toda la energía de tu cuerpo para salir corriendo, ¿vale? ¿Están bien? ¿O? ¿Qué? ¿Calor? ¿No? Ah. Dolor. Ah. Entonces, necesitaba salir corriendo. Entonces, tu cerebro liberaba cortisol y adrenalina para que tú tengas fuerza y puedas correr todo lo necesario para alejarte de eso. Eso es útil, es muy útil. Ahora, ¿qué sucede? Que en la actualidad liberamos todo eso, pero debido a otras cosas, como por ejemplo, problemas en el trabajo, conflictos con un familiar, situaciones que tenemos que resolver. Y entonces eso se hace como más estable, es como que todo el tiempo estamos liberando cortisol y adrenalina. Y eso es lo que nos mete en los estados, que ahora, que ya lo voy a hablar más adelante, pero es el cerebro en zona roja. Es como el que el cerebro quiere escapar. Pero- Alerta total, quiere escapar, no está tranquilo, Sí. está todo el tiempo y por eso es muy fácil cuando uno está en ese estado reaccionar mal, porque tú no estás concentrado en tu ser, tú estás concentrado en que todo lo de afuera te quiere atacar. Entonces, claro, alguien te habla mal y te pasa algo en el coche y le tocas bocina y te bajas y lo insultas porque estás mal, ¿vale? Sí, pero Sol, ante la situación, por ejemplo, extrema que tú has puesto de que, por ejemplo, viene un león que te Sí. va a comer Sí. y no puede, por ejemplo, esa situación tan extrema que conocemos vulgarmente como pánico, no puede llegar a paralizarte. A ver, hay veces que sí, el miedo, digamos, Tan mucho extremo. miedo te genera parálisis. Sí, también puede Que fisiológicamente suceder. está demostrado. Sí, también puede pasar. Por lo general, sí, no te preocupes. Por lo general, el instinto con un animal, por ejemplo, es salir corriendo. O que tienes que, no sé, que de repente ves a tu niño en peligro y de repente tu cerebro como que en 2 segundos cogiste al niño, lo sacaste de la calle, lo salvaste y no sabes ni cómo lo hiciste. Eso es porque el sistema límbico ahí liberó todo lo que tenías que hacer, pero esa situación se termina. Eso es lo bueno, que se termina y los niveles bajan a los niveles normales. Eso es lo que no pasa con el estrés. La situación continúa Entonces, y eso es el estrés. entonces ya me ha dado la explicación de cuando yo corrí el toro del aguardiente en un pueblo de Cádiz. Claro, cuando te pasan Porque es esas que cosas no sé extremas, ni nunca me he explicado cómo salté la valla y salté a toda la gente que había Claro, detrás. claro. Es una experiencia que tuve. Claro, Y es que nunca lo es, que es verdad, Es que eso, es que eso. nunca lo he sabido. Claro, O eso. sea, Y tú que- tienes que- más fuerza de la habitual y Claro. puedes correr más rato del que puedes correr habitualmente, Cuando pero eso se termina. cuando me dijeron que era un becerro, yo me vi a aquel cacho bicho con Claro. 2 pedazos de pitones. Claro. Sinceramente, yo puedo asegurar que no sé lo que hice. Claro. Que Pero no sé lo que justamente hice. es, Pero yo estaba lo detrás que de toda la gente y ya había pasado las vallas y a toda la gente que había. se llama secuestro amigdalino. Tu cerebro Pues a se mí ve a mí me secuestraron, ¿no? en riesgo y utiliza todos sus recursos para escapar de ahí. ¿Viste cómo no te viste ahí sin saber qué hacer? Tu cuerpo sabía que tenía que correr. Entonces, Yo igual sé- que lo que te pasó en Madrid, la carretera, Igual. el accidente, Igual, bueno, eso yo creo que fueron... que fue que se vio cogía por la derecha y por la izquierda y Bueno, estamos, esas situaciones ¿no? Esas son son de situaciones extremas extremas, de estrés. en las que pero lo que hace el cerebro habitualmente es eso. Luego de eso se calma y ya está. Pero entonces El problema es cerebro- seguir con esa. El cerebro tiene un sistema de defensa ante ciertas situaciones de alto riesgo que hace que te da a conocer que tienes un potencial. Exacto. Pero tú no puedes mantener eso siempre. No. Tú no puedes correr No, ni porque- tener esa fuerza siempre. Claro. ¿Vale? El problema es ese. Si tú mantienes ese nivel de cortisol y adrenalina, Claro. el cerebro llega a un límite, que es lo que vamos O a explotar. ver ahora. Claro, ¿No? y luego estás todo el tiempo así, alerta. Y estás mal, duermes mal, Sí, tienes sí. apariencia de enfermedad, estás mal. Sí. Vale.
Bueno, esto también lo decía en el libro de Nazaret, que la amígdala recibe información del corazón, del ritmo cardíaco, y esto influye también en la emoción, ¿vale? Es decir que, claro, como recibimos información del entorno y de nuestro cuerpo también. Por eso también, si uno, por ejemplo, respira profundo, calma su ritmo cardíaco, la amígdala también entiende, bueno, ya estamos en una situación más tranquila y se puede calmar, ¿vale? Entonces, todo esto está relacionado, la información va y vuelve, ¿vale? Al bajar la amígdala, ya me ha contestado. Vale. Y luego está la ínsula, ¿vale? La ínsula es una parte de la corteza cerebral realmente, es una parte entre el córtex y el sistema límbico, ¿vale? Es una parte entre la parte racional y la parte puramente emocional. ¿Qué sucede? Que la ínsula está conectada con ambas regiones y está relacionada con el proceso y la percepción de las emociones, como por ejemplo la culpa, la vergüenza o la empatía, ¿vale? También se ha vinculado con la introspección y la toma de decisiones apoyadas por la emocionalidad. La introspección es la conciencia que tenemos de nuestro propio cuerpo, ¿vale? En vez de tener conciencia de lo que vemos alrededor, de lo que olemos, de lo que sentimos, la conciencia de nuestro propio cuerpo. Si algo te molesta, si te pica, qué sientes en la barriga, qué sientes esa es la introspección. Y eso está en la ínsula. Relacionado con la ínsula. Vale, claro, emocionado. Sí, ¿no? Ahí entre las dos. Se activa, digamos, la ínsula con el proceso de la información sensorial, así como la visión, el olfato, el gusto y el oído, ¿vale? Para que se hagan una idea, si esto es nuestro cerebro, ¿no es cierto? La ínsula es una parte ahí interna, digamos que está un poco entre lo emotivo y lo más racional, que sería la parte de aquí. Y no sé si se acuerdan de la actividad cuando hablamos de la meditación y de lo que activaba en el cerebro cada parte de la meditación. Cuando uno al principio está distraído y estás meditando, pero estás pensando en un montón de cosas, te estás acordando de esto, del otro, tienes el cerebro muy activo por muchas regiones, no sé si se acuerdan de eso. Y cuando te das cuenta de que estás distraído, se activa, digamos, la ínsula y es el primer momento de conciencia. Entonces tú dices, cuando te das cuenta de que, lo puse aquí porque era un experimento, cuando la gente se daba cuenta de que estaba distraída, apretaba un botón y entonces, como le estaban haciendo una resonancia magnética, veían que la parte que se activaba, una de las partes era la ínsula. Entonces, cuando uno está meditando y de repente dice, es que ya me he distraído, vuelves la atención a la respiración, estás fortaleciendo la ínsula. Porque ahí es cuando la estás utilizando, ¿vale? Eso nos enseñaron las resonancias magnéticas. La resonancia magnética, claro. De los monjes, ¿no? La de que se le hizo... De los monjes y de personas normales. Lo que pasa es que los monjes esto lo hacen con más facilidad, pero las personas lo mismo. También hicieron experimentos con las personas normales. Porque lo hacen con más intensidad. Al hacerlo con más tiempo, tienen más entrenamiento en ello. Eso. Entonces ellos mantienen la atención más tiempo y se distraen menos, pero también se distraen. Pero todo lo que practica lo desarrolla. Entonces sí. Claro, y lo que sí es importante saber es que las resonancias magnéticas también han mostrado que las partes del cerebro que uno más usa incluso crecen en tamaño. Entonces alguien que está acostumbrado a estar todo el tiempo emocionado y todo el tiempo preocupado y todo el tiempo así, la amígdala está ahí crecida y tirando química todo el tiempo a tope. Y alguien que no, que está relajado, que está más pendiente de prestar atención a una cosa o a la otra, tiene más desarrollado, por ejemplo, la ínsula, que es una parte que te ayuda a eso, a enfocarte, a prestar atención, a darte cuenta que estás distraído. ¿Vale? A darte cuenta. A darte cuenta que estás distraído. Vale. Miren, yo les había puesto, esto era de la clase anterior, de cuando estamos con la mente errante, distraídos, muchas partes activas del cerebro. Entonces, cuando nos damos cuenta, ahí es cuando se activa la ínsula, ¿vale? Luego, cuando reorientamos nuestra conciencia, por ejemplo, la respiración, se activa en otras partes del cerebro, y cuando mantenemos la conciencia enfocada, principalmente
se activa la corteza prefrontal dorsolateral. Cuando ¿Vale? estás meditando. Cuando estás meditando, cuando Claro. estás ahí bien concentrado y tal, es una parte específica del cerebro la que más está activa, Sí. predominantemente. ¿Cómo? Vamos, esa es mi opinión. El tercer ojo sí, se supone que está en un lado del cerebro, Sí. pero bueno. Ha dicho el lado Pero frontal Dorsolateral. Si lo dorsolateral. vemos aquí, esto lo pinta del lado derecho, ¿vale? Pero Es es que- un lado del cerebro, es el que, el que está más activo. Claro. De las clases de Diego, al hablar del cerebro derecho y el cerebro izquierdo, Ah, cuando dice me emociono y siento, me emociono y siento. sí, pero eh, es una generalización del Bueno. cerebro. Realmente no es que de un lado del cerebro seamos más racionales y del otro lado más Bueno. emotivos. No, no. mm, Es una generalización, porque de hecho en la parte del córtex es donde más somos racionales y en la parte del sistema límbico es donde más nos emocionamos. Entonces, eso está en ambos hemisferios, Ujú. ¿vale? ¿Qué sucede? Que es verdad que dentro de un lado del cerebro hay partes motoras, por ejemplo, que se utilizan para un lado del cuerpo, partes motoras que se utilizan para el otro lado del cuerpo, por ejemplo, y hay algunas cosas que están en un lado más que en otro, pero la emoción y la racionalidad La- está mucho... la diapositiva que tengo de él, que la voy a emplear en lo de generación, que hablamos de la que por ejemplo generar la inteligencia en el cerebro, ¿no? Sí, utilizar las dos partes, pero de nuevo, es Exacto. una generalidad. Lo ideal es justamente utilizar las dos partes del cerebro, la parte racional y la parte emotiva, pero no es que el lado derecho sea más racional y el lado No, izquierdo pero sea lo más ponen emotivo, para ¿vale? gráficamente para saber Sí, que para que entiendas las dos cualidades, pero es algo no me gráfico. vaya, se quita muchas diapositivas. No, pero es algo gráfico, no es algo que sea así, no Sí, es que sí. una parte del cerebro sea más... Todo Os habéis contiene enterado, todo. ¿no? Y Porque el cuando, próximo día os vais a y enterar. cuando se relacionan las dos partes Claro, es en verdad. equilibrio es cuando tú puedes ser más creativo, cuando tienes una inteligencia más desarrollada, una inteligencia general. Sí. ¿Vale? A medida que fortalecemos, en especial la ínsula, mediante la meditación nos permitimos, digamos, una mejor gestión emocional, y esto se debe a que se entrenan ciertas partes de la corteza que no permiten el secuestro amigdalino. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos una emoción muy fuerte, si nuestra amígdala ya está acostumbrada a estar liberando ahí energía, la amígdala es muy fácil que produzca el secuestro amigdalino. ¿Qué significa esto? Que estamos regidos íntimamente por la emoción. Lo que decíamos antes, de tu caso, es un secuestro amigdalino muy extremo, ¿vale? A veces no nos pasa eso tanto, pero nos pasa que nos enojamos con nuestra pareja o con alguien con quien vivimos. Entonces ahí es pura emoción y nos cuesta racionalizar la situación, ponernos en el lugar del otro, buscar la empatía. No, estamos cabreados y punto, ¿vale? ¿Qué sucede? Cuando estamos más acostumbrados a entrenar, a meditar, perdón, y estamos más acostumbrados a entrenar la ínsula, cuando nos vienen esas emociones fuertes, ¿vale? Y cuando nos estamos cabreando con alguien, tenemos como una protección más grande para que no se libere tanta química emotiva y la razón ponga un poco de equilibrio. Entonces uno se enoja, pero dice, uff, bueno, ya me estoy enojando, me Sí, voy a te ir a dar das un cuenta. paseo y luego vuelvo. Eso te lo da el hecho de no estar enojado todo el tiempo o no estar con la ínsula con la amígdala a tope todo el tiempo, con entrenar la ínsula, ¿vale? Y eso nos salva por eso cada vez uno dice, bueno, mira, esta situación me sigue enojando, pero la verdad me enoja menos que antes. No sé si les pasa, Sí, o sí. te cabreas menos que antes. Eso es porque estás entrenando partes de tu cerebro que te permiten hacer eso, ¿vale? Si no cuando- las entrenas, es difícil. Cuando alguien tiene la amígdala esa secuestrada, que no sé si será el caso extremo o no, ¿cómo puede hacer a esa persona que salga de ahí? Esa persona tiene que querer salir de ahí primero, que es el punto, que es el problema muchas veces que tenemos, pero siempre la meditación,
la autoobservación, el estar calmado y el sentirse en un lugar seguro. Porque ¿qué pasa? La amígdala muchas veces está liberando cortisol y adrenalina porque justamente se siente en peligro. Se siente que alguien con quien está atacándolo, ¿no? Y si es real y no paran de atacarte, llega un momento que te secuestra la amígdala. Por mucho que tú medites, tienes que poner un freno. Sí, bueno, pero tú puedes poner el freno. Tiene que parar, ¿no? Tú, Sí, ¿verdad? claro, Sí, tú, tiene que pero parar. espera, Antonio. Tú puedes poner el freno sin necesidad de estar, o sea, tú puedes poner el freno dándote cuenta de, no, esto está mal, yo me estoy sintiendo mal, voy a hablar con esta persona, voy a poner los límites sin necesidad de estar muy en la ira, claro. Lo ideal es que no lleguemos al desbordamiento, porque en el desbordamiento uno dice cosas feas, uno hiere a las otras personas, te dices cosas que te arrepientes, etcétera. Entonces lo ideal es hablar antes de llegar a eso y decir, mira, esto no me gusta, me siento mal, estás pasando por arriba de mis límites, bla, 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 pero en la medida en que lo hagamos antes, lo podemos hablar mejor y lo podemos hacer mejor, ¿vale? Entonces no hace falta estar secuestrado por la amígdala para hacer eso, idóneamente. Sería Pero cuando la cosa llega a un punto que a veces se resquebraja, es mejor que se dejen las cosas como son, cada uno que tire un lado, y luego cuando esté Más la vida tranquilo. más tranquila, hablarlo hablarlo, porque Sí. se percibe de otra la manera. información y la percepción de otra manera. Si tú estás, Lo digo por experiencia. claro, si tú estás muy emocionado, no eres capaz de ver la situación. Es que entra en Yo el me juego. veo sola, a mí me pasa la situación. Venga, vale. Vale. Pero de ayer digo, mira, ya no vale. Claro, Ya no vale. Claro. Era un demonio. claro, Y de verdad, te lo juro, no me reconocía. Ya está bien. Claro. Ya está bien. claro, claro, Un dolor impresionante, Claro, pero yo claro. creo que es de la misma emoción. claro. Tensión. Sí, sí, Tensión, sí. la espalda, Sí, el brazo. sí, sí. Sí. Ya está aquí. Sí, sí. Ya no me pisas mal, me da la Sí, gana. sí, sí. Ni metafísica. No, claro, No, uno no, puede es tener verdad, es paciencia, verdad. Ya. poner límites, lo ideal es no llegar a eso, pero hay momentos en los que no llega a eso. Y si llegas a eso es mejor soltarlo, que de la mejor manera que uno puede, pero soltarlo y ya está. Es así, es así. Y entonces uno pone límites o Es lo que cuando o lo están que tenga que violando hacer. tus derechos, de tu... Claro, pero que propio no porque ser, uno sea metafísico es boludo, es tonto, Claro. si ya lo hemos hablado. Bueno, uno da hasta donde puede dar, ¿vale? Entonces, eso pasa y ya con el tiempo se van a ir calmando tus emociones y tú ya lo vas a racionalizar mejor, vas a entender mejor la situación. Eso te va a ayudar cuando cures eso a que no te vuelva a pasar la misma situación, que no te dejes pisotear en este caso, o lo que sea, y ya está. Y eso se va a sanar y se va a curar, ¿vale? Pero sí, eso hay momentos en los que sucede. Y está bien, y hay que dejar que eso salga. Y si tiene ganas de con una almohada pegarle al colchón para no pegarle a alguien, lo haces. Dime. Mira, yo, el caso, yo he tenido el secuestro, porque ya me ha dado la explicación, ese secuestro de amígdala. En mi caso fue lo del toro de la guardia. Pero yo creo que la situación viene a conexión en tanto y en cuanto yo ya me vi detrás de la barrera, fuera del peligro. Yo me senté un rato. El corazón evidentemente lo Estaba que tenía se te a salía. 300 por hora. Yo creo que tenía una fibrilación. No, cali- es normal, pero por entonces, eso esa situación no se puede aguantar. Entonces temporal. me pasó lo siguiente, empecé a relajarme, y yo disfruté de la fiesta, o sea, Luego, claro. disfruté de lo que era la fiesta del toro del aguardiente. Entonces yo, ¿Qué quieres decir? con extrapolándolo a las situaciones por eso de enfado, de pareja y demás, yo creo que lo mejor es decir, voy a relajarme hasta que esta situación, Sí, hasta que, por eso, hasta que puedes extrapolando tomar mi situación hasta que las emociones de nuevo se calman un poco y uno puede hablar más adecuadamente, puede ver la situación con un poquito más de aire y puede hablar mejor al respecto de la Pero cuando situación. habla, y no es un defecto,
Bueno, no, hay veces que hay Pero que entonces, y la punto. tuya entonces vuelta por ahí tienes, como hago yo tienes muchas que, veces. que- No, no, tienes claro. que esperar, o sea, Claro. tienes que ver si Claro, el problema claro. es tuyo o es de la otra persona. Claro. Si es de la otra Yo creo que persona, el problema es de todo, pero Sí, sí, sí. Hay veces que hay que poner límites, claro. Claro que sí. Sí, Totalmente. sí. Y recuerden esto, que lo vimos en la otra clase también, que lo decía la doctora esta que es norteamericana. Cuando una persona reacciona a algo de su entorno hay un proceso químico que sucede en 90 segundos, la emoción. El resto de la respuesta emotiva somos nosotros pensando de nuevo en esa situación o lo que a ti te pasó. Eso fue así súper rápido y tú saliste de la situación y listo. Por la Después no cuenta, sigues por la cuenta que le emotivamente. traía. ¿Cómo? Por la cuenta que le traía. Claro, pero después... no, yo después no ¿qué me sucede? iría a unos Sanfermines, ¿no está claro? Uno que sucede que sigue pensando y sigue alimentando esa emoción. Y ahí es cuando generas el sentimiento. Que ese sentimiento, depende de cómo alimentes esa emoción, vas a generar un sentimiento u otro. ¿Vale? Entonces, bueno, esto, por ejemplo, el sistema límbico profundo trabaja con el eje serotonina-melatonina, que era lo que hablábamos antes. Esto no hace falta que se lo aprendan ni nada, pero es para que les suenen para qué sirven estas cosas, ¿no? Pues a mí me encanta. No, genial, pero... ¿Qué quieres que te diga? Por ejemplo, la serotonina funciona más bien para el estado de ánimo, cómo nos comportamos socialmente, el apetito y la digestión, el sueño, la memoria, ¿vale? El deseo sexual también y el placer sexual. Pero lo del sueño, la melatonina, Sí, ¿no? pero la melatonina, digamos, Inhibe, esta es la que directamente nos induce a dormir. Esta, digamos que... es la que nos regula. mantiene alerta. Están relacionadas. Y mientras una está funcionando más, es la que nos mantiene más, digamos, más alerta, y la melatonina es la que necesitamos para irnos a dormir. ¿Vale? ¿Qué sucede? Si tenemos mucha melatonina, también nos deprime el metabolismo y nos induce a que estemos durmiendo todo el día. Entonces, bueno, el equilibrio de todas es necesario, pero si no tenemos nada de melatonina y no dormimos bien, tampoco estamos sanos y estamos bien. Entonces, bueno, todo hay que regular. ¿Vale? Me encanta la clase. ¿Qué sucede? No sé si habían escuchado alguna vez que podemos usar solo, más o menos, el 2% de nuestro cerebro. Pero en realidad esto es que lo podemos utilizar solo el 2% a la vez. No es que solo usemos el 2% de nuestro cerebro, porque si no estaríamos utilizando nada de nuestro cerebro. El tema es que más o menos podemos utilizar el 2% a la vez. ¿Qué sucede? Cuando estamos intentando hablar por teléfono, cocinar, no sé, Varias tareas a la vez. varias tareas a la vez, escribir a máquina, mandar un correo, nuestro cerebro se enciende una parte, se apaga, se enciende otra parte, se apaga. Eso momentáneamente lo podemos hacer, pero si lo hacemos a lo largo del tiempo, nuestro cerebro entra en estrés. Eso es el estrés, querer hacer muchas cosas a la misma vez. Y entonces este 2% se dispara y entramos en un estado de no puedo más, ¿no? ¿Qué sucede cuando superamos ese 2%? El cerebro se siente ya como que está estresado y libera más adrenalina y más cortisol, ¿vale? Se siente como en peligro. Es cuando entra en ese estado de peligro, que actualmente es el estrés que se siente muchas veces. Esto muchas veces esto se llama el síndrome de la atención parcial continua, y que implica que seamos menos conscientes y que seamos menos productivos o menos eficientes, porque es lo típico de querer hacer muchas cosas a la vez y luego al final tienes la mente súper cansada, te olvidas de la mitad de las cosas. ¿Dónde he puesto las llaves? ¿Dónde dejé el monedero? Pero si yo el papel lo puse aquí, es que... Vas a pagar algo y te olvidas la cartera, porque tu mente está hecha un lío. Y es porque intentamos hacer muchas cosas a la vez durante un tiempo prolongado. Claro. ¿Vale? O por ejemplo alguien que trabaja en este tipo de trabajo y que no es que haga una cosa, porque una cosa es hacer una cosa, después otra, eso no es un problema. El problema es intentar hacerlas todas mezcladas. Toda la vez, claro. Y nos equivocamos muchas veces.
Ahí es cuando nos olvidamos las cosas, nos equivocamos, no estamos prestando atención al entorno ni a lo que pasa a nuestro alrededor, ¿vale? Y el cerebro entra en este estado que es como todo es grave, voy a morir, porque se siente en peligro realmente, ¿no? Es un estado de alerta permanente, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que mencionamos con el cerebro en zona roja. Y es un estrés químico, fíjense que uno libera realmente química cuando el cerebro está en este estado. Claro, a día de hoy muchas veces la situación es de crisis constante, pero es un poco artificial, porque no es que algo nos vaya a comer en este mismo instante, pero nos sentimos en peligro. Y si eso lo mantenemos, por eso te decía, ¿cómo salir de este estado? Y si tratar de que esa persona que no se sienta atacado, que no se sienta en peligro, que no se sienta mal, porque ahí es cuando puede, digamos, sentirse más a gusto y bajar un poco el nivel de la amígdala, ¿no? Lo que decía claro, Ana. exactamente. Y de ese reaccionar, ¿vale? Cuando la parte del córtex no la apagamos a tiempo, es decir, la estamos sobreexigiendo, el cerebro lo que hace es que quiere descansar. No nos pregunta si nos parece bien o no. Lo que hace es activar el sistema límbico, ¿vale? Para descansar, porque el sistema límbico requiere menos energía que el córtex, porque el sistema límbico es más antiguo, por decirlo así, en la evolución de los animales y todo, se ha generado antes, entonces es más eficiente, con menos energía funciona. Entonces el córtex se cansa de pensar, se cansa de trabajar, lo que sea, y prende el sistema límbico, ¿vale? Y entonces vamos a ver cómo funciona. ¿Qué sucede? El sistema límbico funciona como... Es un sistema en el cual es muy importante el tema de la amenaza y la recompensa. ¿Qué es el sistema límbico? Pues de la amenaza se quiere alejar, por eso. Si alguien se ve en peligro o se ve amenazado, lo que hace es intentar alejarse de eso sin pensar, no, esto realmente no es un peligro, no, tú te quieres alejar de eso que tú sientes que es una amenaza, no es que sea una amenaza real, tú crees que es una amenaza. Y te acercas a la recompensa, ¿vale? Estas dos cosas que pueden ser, por ejemplo, un estímulo positivo que te va a dar recompensa, comer algo rico. Te vas al lago a gastarte 100 pavos contigo. Te vas a hacer las compras, a gastarte dinero que quizás no tienes. Pero me da igual, pero merezco. Efectivamente. ¿Qué otras cosas se les ocurre? Mirar el móvil, por ejemplo. Me estás mirando el móvil y estás viendo... Sí, irte al cine, pero mirar el móvil buscando una recompensa pronta, ¿no? Es como una cervecita. Una cervecita. Una copa. Claro, tomarte una copa, pero quizá beber en exceso, digamos, porque tomarte una cervecita, bueno, pero y otra, o ver el móvil, ¿no? Y un vídeo, y sabes que no va a haber nada, o el zapping en la televisión, sabes que no va a haber nada importante, pero tu cerebro está en búsqueda de esa recompensa, ¿vale? Para equilibrar la amenaza tan grande que tiene. Sí, para sentirse bien, pero es un sentirse bien muy inmediato. No está pensando en, por ejemplo, uno que pensaría, no voy a comer esto con azúcar, que a la larga me hace mal, ¿no es cierto? Esto es nuestra conciencia. Al revés, azúcar, exactamente, chocolate, nada, Magdalena. Sí. Exactamente. La amígdala y el sistema límbico no es consciente de eso. Él quiere un placer ya. Instantáneo. Entonces se mete todas esas cosas. Claro. Pero el chocolate, por ejemplo, dice que tiene la esta de la felicidad, ¿no? Sí, Que tiene- pero no te puedes que- atiborrar el chocolate. Hombre, yo no. Ni aunque no tenga azúcar, no puedes. Y también la contra es que te alejas del estímulo negativo que te genera que te supone una amenaza a ti, o que tú piensas que es una amenaza. ¿Qué piensan que puede ser, que podemos interpretar como una amenaza? O algo que no queremos Una hacer. agresión física. Bueno, pero eso es una amenaza real. Ah, Pero claro. una amenaza que... Miedo.
Miedo, por ejemplo, miedo, Una mala contestación, decisiones, una mala respuesta, un mal rechazo. comportamiento. tomar decisiones, nos genera a veces, "Ay, tengo que tomar la decisión de si ir o no ir", y lo postergas y lo postergas. Tengo que tomar la decisión de hablar con el empleado o hablar con mi jefe para pedirle tal cual, y no tienes ganas de hacer eso, ¿no? Ajá. Tener disciplina también, por ejemplo, en general no nos gusta. Tener que estudiar. Tener que estudiar si es una obligación, hablar con la jefa o con el jefe de pedirle algo, tal. ¿Tú qué ejemplo me habías dado? Miedo. Si algo te da miedo y tienes que enfrentarte a eso, por ejemplo, no sé, tienes que dar una Sí, conferencia igual como hablar con la jefa, eso es y miedo. te da miedo, tú intentas alejarte de eso. Inconscientemente y sin que, o sea, porque la razón, si tú metieras razón aquí, dices, bueno, me voy a calmar, tengo igual que afrontar esto para no tener miedo, pero tu límbico está tirando ahí miedo, 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 y tú eres incapaz de ir a hacer eso. ¿Vale? Poner límites. Poner límites también, justamente, lo que Alguien que te estábamos está hablando. diciendo cosas y no eres capaz de decirle, mira, que no, que hasta aquí llegó y para que vaya. Y entonces lo vas postergando y cada vez más. Y entonces esto es un círculo vicioso, porque no pones límites, esos límites te hacen sentir peor, liberas más emociones, tu sistema límbico está cada vez más y más activo, tu razonamiento cada vez está menos activo, y entonces es un círculo que te lleva a que cada vez estés peor, ¿vale? Hasta, con suerte, un día explotas, pero hay gente que no llega a eso y que se hunde en la miseria de sentirse Y mal. puede enfermar. Y puede, La y consecuencia claro, de Es y la- la consecuencia al final te la marca el cuerpo físico que te dice basta. Que Eso no sí, para sí. tiempo y ahí eso es el resultado. Si sigue así, si sigue, es la bola de nieve, Totalmente. que va creciendo, va creciendo. Por eso surgen las enfermedades, porque Porque uno no no encuentra quiere el enterarse de equilibrio. que hay algo, se ha demostrado que científicamente que antes de la muestra física de una enfermedad, Ujú. el cerebro, la conciencia te avisa, hay un agujero en el cerebro en el que ya te está avisando de que hay algo dentro de ti que no está funcionando. Claro. Y como no la escuchamos, se va grabando cada vez más. Claro. Te voy a dar un palo, no te enteras, te doy dos, no te enteras, te doy tres hasta que te pegas al palo. Por eso muchas Pero en la veces- conciencia ya está ese agujero negro. Claro, claro. Por eso muchas veces se dice que la vida te va avisando. Sí. Y primero te muestra algo, luego te da un pequeño zamarrón, luego te zamarrea más fuerte. En realidad la vida, o nosotros mismos, ¿no es cierto?, nuestra conciencia, es que tienes que darte cuenta y verlo. Sí. Si uno es perceptivo y observador, te das cuenta antes. Sencillamente eso. Si no, sufres hasta golpearte para darte cuenta de eso. Con algunas cosas nos resulta más fácil y no sufrimos tanto y cambiamos antes. Con algunas cosas nos cuesta más, de acuerdo a cómo nos han educado, a cómo somos de chicos, a un montón de cosas. Pues, Y nos tenemos que pegar a veces golpes a para darnos nivel cuenta de esas energético se ha demostrado que eso ya está dentro de nosotros y si Claro, nos y a, diéramos ni- cuenta, y a nivel físico en el cerebro también. sí, pero Ah, que, claro. que es la conciencia lo primero lo que te está avisando de que algo no va dentro de Claro, ti lo que pasa es que bien. muchas veces estamos tan desconectados o Sí, de estamos nosotros mismos. liados, por ejemplo, en las tareas cotidianas, en lo que sea, y no estamos conscientes Sí. de nosotros mismos que no nos damos cuenta de eso a tiempo. Entonces entramos en lo que es el cerebro en zona roja, ¿vale? ¿Qué produce esto? Fíjense, esto se llama modo biológico de contracción o protección biológica, porque el cerebro se siente atacado, ¿vale? Por eso es de protección. ¿Qué hace el cerebro? Genera un mecanismo de lucha-huida, es decir, huye de lo que él considera que es una amenaza o de eso que no quiere afrontar. Tal vez es una conversación complicada o solucionar una situación, huye de eso, ¿vale? Activa el sistema simpático, que es el sistema, digamos, Pero simpático no tiene nada, ¿eh? de simpático no tiene nada, efectivamente. Es como el... ¿Cómo? Le segrega la adrenalina, el cortisol. Efectivamente, No, y no, es automático, no es algo que uno gestione conscientemente, ¿vale? Es involuntario, ¿no? Es involuntario, Sí. efectivamente. Que está como en un estado de supervivencia, segrega mucha adrenalina y cortisol, piensa en comer y en excretar, es decir, piensa en lo básico. Cuando tú estás en ese estado, no piensas en tener sexo, y lo digo porque lo he escuchado en conversaciones, Sí, no sí. piensas en el placer, o sea, no piensas en determinados placeres, sino que te
focalizas en lo básico, en comer, en excretar, en dormir si puede y poco más. Sí. ¿Vale? Es lo que llamaríamos depresión. Si esto es muy continuado, Llega, sí, se llega. pero al principio es como un estado de nerviosismo, de estar a la defensiva, de estar ansiedad, ¿vale? La mente que más funciona es el preconsciente o el inconsciente, ¿vale? En vez de ser el consciente, el que más funciona y que nos demos cuenta de las cosas, no, funcionamos con el inconsciente. ¿Qué pasa? Que funcionan las rutas neuronales automáticas. Entonces, alguien nos habla mal y nosotros bla, 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 bla. Automáticamente nos sentimos atacados y respondemos con eso. No somos capaces de calmarnos, no somos capaces de gestionar un poco la situación como para eso afrontarlo de otra manera. ¿Vale? Se produce, digamos, eso, la reacción impulsiva y la anticipación predictiva, que era lo que hablábamos antes. La anticipación predictiva es esto, el hecho de anticiparnos a lo que va a venir para defendernos de eso, ¿vale? El cerebro en general funciona así, pero cuando el cerebro, digamos, está en zona roja, más todavía, porque se siente en peligro, entonces más se tiene que defender del entorno. Cuando uno se defiende del entorno, también pierde la conexión con el entorno, porque solamente tú te aíslas y pones una pantalla y una separación con el entorno, porque sientes que el entorno te daña. Por eso muchas veces en la sociedad en la que vivimos ahora también es muy muy individualista y nos separamos de la comunidad, de las actividades realmente de la conexión con el resto de las personas, porque nos sentimos en peligro. Si tú te muestras vulnerable, la otra persona te puede lastimar y no queremos eso, entonces ponemos barreras, ¿vale? De normal ponemos barreras, pero si encima estamos así, peor. Entonces, bueno, esto es como si nuestro cerebro funcionara como un ordenador viejo, ¿no? No funciona bien, evidentemente, y el cerebro piensa en sobrevivir. No puede ser creativo porque solamente estamos emocionados, no usamos otra parte del cerebro. Toma decisiones a corto plazo, y esto es importante porque no tenemos una visión a largo plazo y muchas veces tomamos decisiones que a la larga nos hacen daño. Por ejemplo, comer algo que nos hace mal, a la larga nos hace daño, pero no podemos porque solamente estamos, digamos, enfocados en un placer ahora instantáneo y no vemos algo más grande, ¿no? Se sufre, ¿vale? Porque estamos en una situación negativa y buscamos placeres sensoriales para distraernos. Por eso esto llevado al extremo también es lo que lleva a la sociedad del día de hoy, que bebamos mucho, que consumamos mucho sexo, pornografía como si fuera un deporte más, que estemos pensando solamente en muchas veces pasarla bien y no en cuidarnos o en la sociedad o en qué necesitan las demás personas. Esto es un poco lo que sucede a nivel sociedad, ¿no? Cuando estamos en estos estados. Luego viene lo que viene. Claro, y por eso llegamos muchas veces a los extremos y a los extremos de conflicto que hay, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que estábamos hablando recién, y por defecto siempre se mantendrá en una zona de seguridad, aunque implique un sufrimiento, cuando el cerebro está así. Zona de confort. Exactamente, por eso un cerebro que está así no puede salir de la zona de confort, por eso no puede ser creativo, no puede generar nuevas rutas neuronales, no puede ver las cosas de otra manera, solamente está en protegerse, y es casi un poco la muerte, porque si tú te quedas ahí, ¿a dónde si vas? sale del área de confort, tiene que hacer un esfuerzo por cambiar en actitudes, pensamientos, actuaciones, que para él supone que para esa persona y para el cerebro supone un sufrimiento también. Claro. Entonces es más cómodo quedarse donde está, aunque no esté esté bien, mal, efectivamente. aunque esté mal y sea consciente de que el cerebro está mal, lo prefiere al camino que tiene que recorrer para liberarse. Para eso hay que ser muy valiente. También piensa que alguien que se siente en peligro no puede tener la seguridad como para salir de la zona de confort y confiar, por ejemplo, en la vida, confiar en los demás, confiar en él mismo, en sus capacidades. Ha perdido autoconfianza. ¿Cómo lo va a hacer? Si está asustado, si está aterrado, ¿cómo lo va a hacer? Aunque sea también la autoestima.
Y le falte valor y fuerza para Por salir eso, de ahí. por Sí. eso. No confían esa tienen persona o ese fuerza. cerebro, no confía en sí mismo para decir, me voy a encontrar con nuevas situaciones, pero tengo las herramientas para afrontarlas. Uno cuando confía en la vida, cuando está bien, cuando libera serotonina, cuando está en placer, dice, bueno, me van a venir cosas, pero tengo herramientas para afrontarlas, confío en mí, confío en la red que tengo alrededor, sé que voy a poder salir adelante. Alguien que está aterrado no tiene esa seguridad, entonces no puede salir de esa zona de confort. En el momento que empiezas a tener confianza en ti mismo, tú te empoderas y todo ese miedo que hay ahí Se se transforma. va difuminando poco a poco, pero para Efectivamente. eso tienes que llegar a una Hay muchos conciencia. piensan que no pueden, sinceramente. Creen, y como lo creen, lo crean en su Claro, Claro, claro. que hay que salir, por eso hay que ver la vida desde lejos. Yo lo tengo muy claro. Por eso. La meditación y el ver el desapego es una forma de poder ver eso que nos pasa a todos, Claro. en cualquier Sí, momento. totalmente. Cuando uno medita, esto te pasa con menos intensidad, digamos. Sí. Y es más fácil que puedas salir de esto. Estar ¿vale? fuera de la película que estás viviendo. Claro, entonces más rápido, por ejemplo, te encabreas, pero más rápido, te vas a dar un paseo y más rápido se te pasa eso, porque tu córtex más rápido empieza a funcionar, no liberas tanta cortisol, tanta adrenalina, y más rápido puedes salir de esto. ¿vale? Eso sucede también cuando hay conflicto muy fuerte entre las familias y ninguno es capaz de colaborar ni de mediar. Entonces llega un momento, un enfrentamiento, que es mejor que tire cada uno por un lado cuando una cosa no Sí, tiene sí, solución, hasta que porque es que el puedas cerebro hablarlo. puede explotar y entonces puede llegar a una situación Sí, se puede física llegar a una... agresiva. Claro, totalmente. Entonces hay que... Vamos, te hablo evitar- por experiencia. Sí, que sí, no te por eso hablo hay que evitar de eso, teoría, ¿eh? relajarse y luego tratar de volver a Sí. hablar, ¿vale? Y eso es lo que le pasa también al mundo, a los países Claro, que han llegado que se al sienten conflicto, atacados, entonces no se pueden poner... la guerra, Claro, por ejemplo, entonces la no guerra. se pueden poner en la piel del otro, no se No, pueden poner en no la hay situación empatía, del otro, no no hay hay empatía, empatía. no hay empatía. Cuando un cerebro está así, no hay empatía, hay agresividad. Sí, es peligroso. Claro, eso, ¿eh? se siente, por eso el sesgo negativo de configuración, porque piensa, como se siente atacado, piensa en que puede salir mal para protegerse de eso. Y entonces está a la defensiva totalmente, ¿vale? Y se es imposible confiar en los demás, porque tú te sientes atacado todo el tiempo, o esa persona se siente atacada. Hay una postura, digamos, convexa, que es el sentido de la negación, de que te cierras a nuevas opciones. Por eso no Y es hay de oportunidades. oportunidades, por eso no puedes ver otra manera de entender la vida. Y es una actitud no resiliente, es decir, no te adaptas a la situación, sino que más bien te resignas y te adaptas al sufrimiento que tengas. Como no quieres salir, te adaptas a ese sufrimiento y bueno. Y es ahí cierto estás. que te adaptas al sufrimiento como forma de vida. ¿eh? Sí, pero lo malo es que estás ahí metido y que eso a la larga La te, muerte en vida. claro, te Sí. genera dolor, te genera estar mal, y Es muy fuerte, ¿eh? No, esa Muy es la fuerte, esta típica, frase es muy fuerte. es la típica expresión que escuchas de muchísima gente que dice, más vale lo bueno conocido, o sea, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es la típica expresión. Es decir, no quiero prefiero esto, esto pero malo, más pero Sí. antes de ver Eso qué es lo que hay bueno. Sí, Muchísimo, totalmente. Muchísimo. ¿Y qué más? Y una acción reactiva, es decir, una pasividad, es decir, no estamos proactivos, no Exacto. tenemos fuerza para ser proactivos, sino que nos encontramos en las situaciones y reaccionamos. Es decir, reaccionamos con las rutas neuronales que tenemos habitualmente para reaccionar. En vez de accionar inteligentemente, Sí. reaccionamos sin una gran interpretación, lo típico. Nos insultan, insultamos más, se enojan Casi con nosotros. automáticamente No, se- automáticamente es la palabra, porque no haces no haces un esfuerzo por entender la situación, sino sencillamente reaccionas. Sí, sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? A ver, se está mucho, por ejemplo, en la queja, en la preocupación y el estrés. Y es Bola. es esto mismo, una bola. Pensar mecánicamente en eso, en lo malo, en la preocupación, en que afuera todo es, digamos,
son peligros, ¿no es cierto? Eso genera rutas neuronales en el cerebro, esas rutas neuronales te forman formas arquetípicas, es decir, pensamientos formas que ya habitualmente tenemos. Como esos pensamientos formas se hacen de forma inconsciente, más se graban en el cerebro, y esas rutas neuronales son las que de nuevo te llevan a un pensamiento mecánico. Si tú no sales de esta bola, es lo que hablábamos antes, es una bola que va creciendo y que se autoalimenta. ¿Vale? Y de ahí que se vaya cristalizando si no se para. Y se va cristalizando si tú no sales de esa situación. ¿Vale? A meditar, meditar, meditar. Efectivamente. O irte al parque a andar y descansar. Y bueno, y cuando estamos en este estado, fácilmente, por supuesto, se produce el secuestro amigdalino cuando hay una emoción fuerte. Porque claro, estás ya en una situación de peligro, te sentís mal, te viene una emoción fuerte, lo típico, un conflicto fuerte, y en vez de tener herramientas para afrontar eso, te sientes que mal, ¿vale? Pero es todo un estado mental. Voy a saltar un poquito al final. Las 9:15. Ya después terminaremos toda la clase. Entre las 9:30, ¿no? Termina la clase. Sí. Entonces, para evitar, por supuesto, llegar a estos límites, organizar nuestro cerebro es lo primero. Es decir, por ejemplo, en las clases que vienen vamos a hablar de la dieta mental en 5 pasos, cómo organizarnos a lo largo del día para tener nuestras actividades organizadas y no sobrecargar el córtex, por ejemplo. Ay, qué interesante esto. Sí. Sí, digo, me va a enseñar. Eso lo transmitió Diego cuando la pandemia. De Buda, el cerebro de Buda. Hay un perfil. Sí, el libro ese también Diego lo Sí. El libro es el libro gordo de PTT de todo lo que está diciendo. Sí. Bueno, y pero esto nos Nazaret ayuda Castellano también. Y Nazaret Castellano, Nazaret, que es los libros maravillosa. de Diego, todo. Claro. Esto nos ayuda a eso, a no sobrecargar el córtex prefrontal. Evidentemente vivir el ahora y meditar, porque la meditación nos fortalece las zonas del cerebro que evitan esos secuestros amigdalinos, ¿no? O por lo menos los secuestros amigdalinos, no los que nos van a salvar de un peligro, pero sí los que nos pasan con... Ahora te relacionas. ¿Cómo? Cuando con el mundo, con las situaciones que tienes en el día cotidiano. ¿Vale? Además, lo de la dieta mental está muy bien porque Sí, está te chulo. habla del desayuno, del almuerzo. La Está cara muy de... bien, la está cara muy de- bien. Entonces el cerebro cuando está en zona roja, las 3 F se llaman porque está en modo pelea, en modo lucha, está en modo fly o evadirse, ¿no es cierto? Escaparse Volar. de las cosas que le generan un problema, y está en modo freeze, que era lo que tú decías, que se colapsa y se congela. No es incapaz de salir de esa situación. No toma decisiones, no sale, sigue en la bola en la que está. Y la cuarta F, que es digamos, la salvación, ¿no es cierto? Es el focus, la atención plena, la meditación, la atención de cuando hacemos una cosa, hacer esa cosa, luego la otra, para no generar un estrés en el cerebro. No eran 5 F. Sí, eran 5. ¿Sí? 5 pasos, sí. No, la dieta sí, son 5 pasos, pero la F... La F, La esfera 3, anterior, lo ha dicho bien. La dieta mental, 5 pasos, es la dieta mental. Sí, la esa es dieta mental, sí. pero la F son Pero es que 4 estoy intentando como recordar la presentación. la presentación que hizo Diego del que volaba, de las 5 F. Sí. Yo para mí que eran 5 F. No sé, bueno, ya después lo buscamos. Bueno, Por hacer un resumen, el sistema límbico regula las Las emociones, emociones. la parte emotiva, ¿vale? El cerebro en zona roja, el cerebro en zona roja es lo que estábamos hablando de todo esto, un cerebro que se siente atacado, básicamente. El secuestro amigdalino es cuando nos invade la emoción y no podemos hacer más nada, ¿vale? Y lo evitamos, lo evitamos
meditando y tratando de gestionar Mejor. Y con atención plena y con la atención todo. plena, etcétera. Ya después voy a hacer más hincapié en el cerebro en zona verde, ¿vale? Para no hablar de todo lo negativo, pero hoy como hemos hablado del sistema límbico, les quería plantear un No, poco está todo, muy bien, me todo encanta. esto. Está estupendamente. Menos mal. Maravilloso. A veces me da miedo que sea demasiado No, teórica y que sea un no poco para nada, pesada. es que es real, eso es real. Pero, Porque te estamos pero bueno, como lo contando vamos experiencias. hablando, creo que no es demasiado... Para la próxima clase ¿Qué? la vamos a liar. Déjate ya, no empiece el futuro. ¿Preguntas? Yo tengo preguntas poco a poco. Hemos preguntado sobre la marcha. La tarea. Ella. Que para el cuaderno que han traído es para apuntar la tarea. Vale. Ya puedes cortar si quieres. Gracias. Ahí está.